vemos, pues por el análisis radiográfico parece que fuera una lesión de la tuberosidad tibial anterior, entonces vamos a hablar un poco de ambas cosas. Entonces las lesiones fisiarias son lesiones que usualmente se dan a la respuesta de tracción o a la presión, son usualmente secundarias a fracturas fisiarias, un 5 o un 10%, y otros mecanismos como infecciones, lesiones iatrogénicas, entre otras etiologías, corresponden a menos del 1%. En el análisis pues, de las lesiones fisiarias, tenemos que la mayoría hacen puentes o uniones entre la epífisis y la metáfisis. Va a depender qué tantas secuelas deje de la severidad de la lesión. Y el 60% de estas lesiones son periféricas y parciales. Y usualmente sus principales complicaciones o secuelas es que hacen discrepancias de longitud y deformidades angulares. Dentro de la epidemiología tenemos que la mayoría sean los huesos largos, es más frecuente en hombres y los sitios más frecuentes de manifestación de estas secuelas son en las manos de radio distal y en la tibia distal. Este es un esquema donde está todo medido principalmente para discrepancias de longitud, todo el potencial de crecimiento que tiene cada fisis, pero sabemos entonces que además de la discrepancia de longitud tenemos también manifestaciones de deformidades angulares, depende de qué tanto compromiso tenga la fisis. Entonces, de causas tenemos varias, entonces hay causas neoplásicas, traumáticas, infecciosas, metabólicas y las iatrogénicas. Hablando más específicamente ya de la tuberosidad tibial, tenemos que la fisis de la tuberosidad o la tuberosidad tibial es la zona de inserción del tendón patelar, está sometida a fuerzas de estrés bastante grandes y esta se desarrolla de un centro de osificación secundario a los 10 a los 12 años y se cierra a los 15 años. Blunt en 1955 fue el primero en describir qué tipo de deformidad daba la lesión de la fisis de la tuberosidad tibial y lo describieron como una deformidad en recurvatum y en valgus. Entonces, cuando ya vamos a entrar a hablar del genus recurvatum, la definición tenemos como que es una deformidad en hiperextensión de más de 5 grados y cuando hablamos de hiperextensión es una alineación femorotibial sagital de más de 180 grados cuando hacemos pues, la medición de los ángulos en el plano sagital. Biomecánicamente, ¿cómo va a afectar el genus recurvatum a la marcha y a la biomecánica de la extremidad inferior? El genus recurvatum lo que hace es que hace que el centro el eje mecánico pues, del peso corporal pase por delante del ángulo pues, de rotación de la rodilla y esta hace que se elonguen los tejidos capsuloligamentarios posteriores y pues evita el momento de bloqueo del cuádriceps cuando hay una alineación en plano sagital de cero. Esto, sin embargo, es un poco compensado por los isquiotibiales, quienes compensan pues ese recurvatum en la marcha y hacen pues que por eso los pacientes con recurvatum sean menos sintomáticos que los pacientes con deformidades en flexión. Entonces, ¿qué puede ocasionar a largo plazo un genus recurvatum? Que esa elongación de los tejidos de la cápsula y de los ligamentos posteriores hagan una inestabilidad posterolateral y hagan un estrés, aumento del estrés de hasta el 50-70% del ligamento cruzado anterior y de compresión de las estructuras anteriores de la rodilla. ¿Eso por qué se da? Porque en la marcha normalmente el fémur hace una rotación los cóndilos hacia anterior y una traslación posterior cuando hay una extensión hasta 0 grados, pero a partir de ahí ya los cóndilos no siguen rotando hacia anterior, sino que se quedan estáticos y lo que hace es que el fémur se traslada hacia anterior haciendo una compresión de las estructuras anteriores. Realmente no es el fémur el que se traslada, sino por la hiperextensión la tibia se va más hacia anterior. Entonces esto hace que se manifiesten todos valga la redundancia, las manifestaciones clínicas del genus recurvatum. Hay 3 tipos grandes descritos en la literatura, que son el congénito, el adquirido y el constitucional. El constitucional son genus recurvatum de menos de 15 grados, que son simétricos bilaterales y que usualmente están asociados a hiperlaxitud ligamentaria y frecuentemente es asociado también a hipoplasia del cóndilo femoral lateral. Ya los casos de genus recurvatum congénitos están más asociados a otras deformidades osteomusculares, artrogriposis, condrodistrofias y también usualmente es bilateral, simétrico y desde el nacimiento usualmente.
Y cuando hablamos del adquirido, entonces tenemos tres tipos grandes que son el óseo, de tejidos blandos y el mixto. Cuando hablamos de óseo, tenemos dos subgrupos que son el extraarticular y el intraarticular, siendo el extraarticular todas las lesiones que ocurran, como su nombre lo indica, por fuera de la articulación, enfermedad de Osgood-Schlatter, lesiones por tracciones esqueléticas, lesiones de la tuberosidad tibial, y ya las intraarticulares son ya manifestaciones que se den dentro de la articulación, como fracturas de los platillos tibiales o lesiones ya intraarticulares pues, ligamentarias que puedan hacer esta deformidad. Cuando hablamos de tejidos blandos, entonces ya vamos a tener que la principal etiología es la distensión, entonces cápsulo ligamentaria posterior, la hipermovilidad y las lesiones ligamentarias que descritas frecuentemente como esguinces de rodilla. Y ya los mixtos que hacen una combinación de las dos etiologías y se ven principalmente en pacientes con también algunas enfermedades osteomusculares. Entonces, dentro de las manifestaciones clínicas de genus recurvatum, de las principales van a ser la discrepancia de longitud, deformidades estéticas, la debilidad y la cojera y el dolor anterior de la rodilla son las principalmente descritas. Y en el examen físico lo que vamos a ir a buscar son signos de hiperlaxitud articular, las contracturas, principalmente vamos a buscar de isquiotibiales y dolor pues, en la zona de este grupo muscular, cómo está la marcha, si tiene cojera, si tiene Trendelenburg, si tiene manifestaciones de otras etiologías, pues pensando ya en trastornos congénitos o musculares, y pues ya los test de alineación en la radiografía y pues clínicamente. En las imágenes siempre vamos a necesitar radiografías panorámicas y radiografías pues ya tanto en plano coronal como sagital. Y tenemos que la manera pues correcta de tomarla es con un chasis pues grande, que el centro pues del rayo entre en la rodilla y que mide aproximadamente 130 centímetros pues de la medición a una distancia de aproximadamente 3 metros. Entonces, no voy a hablar muy enfocado pues a la alineación en plano sagital, pero sí es importante mencionar algunas cosas para el análisis de el paciente pues, que vamos a presentar hoy, son los siguientes aspectos. Entonces, primero, la línea de orientación articular, que siempre tenemos que medirla cuando vamos a hacer el test de mala alineación sagital o vamos a analizar pues, las deformidades de plano sagital, que sabemos entonces que esta línea va en una línea que una pues los dos, la cicatriz fisiaria o la fisis pues en el esqueleto inmaduro de los cóndilos femorales. También tenemos entonces que cuando vayamos a trazar las líneas del eje mecánico y las líneas de orientación articular, tenemos que hacerlo pues de manera que podamos mirar el ángulo proximal, distal femoral posterior y el ángulo tibial proximal posterior. Y pues ya también hay que analizar el tilt de la meseta tibial y pues ya analizar si es un paciente con deformidad fija en flexión o en hiperextensión, haciendo pues el trazado de las líneas por la cortical anterior de la tibia y del fémur. Entonces, hay otras mediciones importantes que nos describen en los artículos para tratar de analizar y verificar qué tratamiento pues, vamos a hacer con estos pacientes. Y estas son dos mediciones que también nos proponen, que es el ángulo de recurvatum, que es un ángulo que se mide trazando una línea medio diaficiaria en el fémur y una línea medio diaficiaria en la tibia. Y este ángulo usualmente debe dar 0 grados. Y ya la otra es el ángulo pues, de tilt tibial, que es el que habíamos mencionado anteriormente, que es un ángulo que se mide pasando una línea también medio diaficiaria en la tibia y una línea que vaya por toda la superficie articular. De igual manera, en el análisis de cuando estemos pues ante un paciente con genus recurvatum, también es importante medir la altura patelar y calcular dónde es el cora de la deformidad. Entonces, la altura patelar, ¿por qué es importante? Porque depende pues del tratamiento que hagamos, tenemos que tener esta referencia para saber si la patela va a estar alta, baja o si tenemos que hacerle algún tipo de corrección, depende de dónde sea pues, la osteotomía que vamos a hacer, si es por debajo o por encima de la tuberosidad, que ya no vamos a ver.
Entonces, hablando de tratamiento propiamente dicho, entonces hay tratamientos que describen como no quirúrgicos. Estos tratamientos, pues en estudios que se han realizado, solo funcionan o tienen más evidencia en pacientes con deformidades que sean secundarias a tejidos blandos y usualmente en deformidades congénitas. Tiene muy poca evidencia pues para deformidades o en recurvatum de origen óseo y pues está pues realmente muy poco descrito, lo describen con brace e inmovilizaciones y estos pues refieren que tienen un porcentaje de fallas de 50-60% y que estos pacientes muy probablemente van a requerir otro manejo quirúrgico. Cuando hablamos entonces de las lesiones fisiarias, tenemos pues esquemas grandes que nos hablan pues de las lesiones fisiarias en los niños, principalmente enfocado pues al caso de hoy. Tenemos, que ya lo vamos a mencionar, una niña de 13 años, ya menos de 2 años de potencial de crecimiento. Ya le hicimos pues la observación y pues realmente la paciente tiene una deformidad en recurvatum, entonces ya entramos pues en el área o en la zona de las pues de manejo con osteotomías. Entonces, las consideraciones para tratamiento quirúrgico siempre tiene que ser la precisión de la corrección. Esto lo mencionan principalmente porque esos pacientes con genu recurvatum, usualmente por lesión de la tuberosidad tibial, también van a tener deformidades en valgo. Entonces, van a ser deformidades que entrarían ya a ser deformidades en el plano oblicuo. Entonces, estos pacientes siempre se tiene que analizar tanto el plano sagital como el plano coronal para definir qué tipo de corrección vamos a usar. La altura patelar, como les mencioné, que hay muchos reportes descritos de cuando hacían las osteotomías, por ejemplo, por encima de la tuberosidad, que hacían una elongación o una retracción del tendón patelar y hacían telas altas o bajas, depende pues donde el nivel de la osteotomía, y eso se tiene que corregir también cuando estemos haciendo el manejo pues del genu recurvatum en los pacientes pues específicamente de donde vayamos a hacer el corte. Y la alineación de la tibia, pues también lo mencionan en ese aspecto importante para poder definir que esos pacientes, aparte pues de tener estas deformidades en plano sagital y en el plano coronal, también pueden tener deformidades rotacionales y que también se tienen pues que analizar en ese grupo, en ese caso. Y siempre nos hablan de que las correcciones de más de 25 grados deben pues al menos pues ir acompañadas de una neurolisis o pues al menos ver en visión directa pues el nervio fibular común, que es el que más sufre cuando hacemos las correcciones en el plano sagital de genu recurvatum. Entonces hay varias técnicas descritas. La principal y más descrita es la osteotomía de cuña anterior. Se hace de muchas maneras. Realmente hay esquemas donde se puede hacer por debajo de la tuberosidad, por encima de la tuberosidad o incluso pues a través de la tuberosidad. Las más descritas son las que se hacen por debajo, que se hace con una cuña anterior y se corrige el slope tibial. Entonces, como se ve ilustrado en la figura. Eso, hay varios métodos pues de hacerlo. Hay descritos también fijaciones con grapas de Blunt. Vemos ahí en la imagen de la izquierda cómo levantan toda la tuberosidad para poder poner el injerto tricortical. Y eso pues es como la técnica quirúrgica que más utilizan con un abordaje que se hace usualmente anterolateral. Entonces, hay otros métodos, que es la corrección progresiva con el Ilizarov. Estos métodos se han descrito también para deformidades que sean más de 25 grados y que tengan riesgo pues, de lesionar el fibular común, y también muy importante en las deformidades que tengamos en el plano oblicuo, pues que también se describe esta corrección con el Ilizarov. Este es un ejemplo a la derecha. Y los resultados en general con cualquier método que utilicemos han sido resultados buenos. Cortes de pacientes, Moroni, que tuvo una corte de 30 pacientes que hizo corrección con el Ilizarov, un 80% de buenos resultados. Choi, que hizo también una corte con el Ilizarov, que fueron menos pacientes, 10 pacientes hicieron resultados del 90%, y este estudio que mostré anteriormente, que es un estudio hecho en el 2012, también de corrección del Ilizarov, fueron 9 pacientes y los resultados buenos fueron también pues de más del 90% de los casos.
Y ya el otro reporte es del EQUIR, que tiene también una corte de aproximadamente 60 pacientes, que lo hacía con osteotomía con cuña anterior, fijándolos con placa, y también resultados buenos de hasta el 93%. Las siglas que se ven en la diapositiva son el ángulo de recurvatum que se corrigió en cada estudio. Entonces, vemos que Moroni corrigió pacientes desde 29 grados hasta 6 grados, Choi desde 19 hasta 3 grados y Lequid desde 25 a 6 grados. Todos con un resultado reportado por la literatura que si es menos de 7, 8 grados es un resultado bueno pues, para lo que se quiere corregir en el genu recurvatum. Y también hay descritos procedimientos en tejidos blandos, mucho menos descritos y menos efectivos por sí solos. De hecho, solo los describen en pacientes que tengamos deformidades más de origen en tejidos blandos, pero también pues está descrito que se puede realizar en conjunto con la osteotomía. Hablando un poco de paciente que también tiene un antecedente de displasia epifisiaria tipo 4, quise traer como 2 diapositivas definiendo más pues, qué es lo que más se ve pues, en este tipo de pacientes. Este es un conjunto de displasias esqueléticas que se presentan más que todo en los cambios en la epífisis, y esos pacientes se manifiestan principalmente con artralgias, alteraciones de la marcha y deformidad en la osificación. Entonces, ¿qué es las características clínicas comunes de estos pacientes? Que se presentan con luxación recidivante de patela, diferente a la población normal. Estos se presentan mucho más temprano, desde los 5 a los 7 años. Pueden presentarse como escoliosis, hiperlordosis y también imágenes como la que vemos a la izquierda, que es una patela con una osificación en múltiples capas, y braquimetacarpianos. Entonces, estos pacientes van a presentar radiográficamente ensanchamiento y aplanamiento de la fisis, osificaciones irregulares, deformidad de las cabezas femorales, y estos cambios van a ser simétricos con secuelas que lleven a coxavara y cuello corto principalmente, con cambios osteoartrósicos incluso presentados hasta en los 15 a los 20 años. Entonces, la consulta más frecuente de estos niños es el dolor en rodilla, que es un dolor que usualmente lo manifiestan como dolor anterior, y los cambios de osteoartrosis que pueden presentarse a edades muy tempranas.